por eso el Señor va a armar un ejército. Y yo creo que para eso sirvió este retiro, para que el Señor arme a un ejército que va a salir a buscar la simiente de Abraham, que está perdida. Amén. Y la vamos a recuperar en el nombre poderoso de Jesús, en las armas de la milicia de la iglesia, que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Pero el ejército que armó Abraham no era un ejército, como hemos explicado, preparado y formado en una universidad académica, sino que eran siervos, esclavos, que estaban acostumbrados a recibir órdenes. Y vivían en la casa de Abraham, y aunque eran siervos, hermanos, aunque eran criados, dice la Escritura, y la diferencia de un siervo y un criado es que el criado se forma en casa. Por eso se le llama criado, porque ahí se crió. Entonces lo precioso, lo interesante de todo esto, mis amados hermanos, es que Abraham armó un ejército con criados. Eso quiere decir que todos los que Dios quiere usar tienen que tener una escuela paternal. Por eso invito a todos los presentes que ya no sean solamente congregantes de iglesia, que ya no sean solamente asistentes de congregaciones, sino que puedan tener por revelación, porque esto es revelado, que el hombre que les enseña la palabra no es solo un orador o un predicador de verdades, sino que debe convertirse en el padre de las almas. Pero ya tengo padre, Jehová, Él es el padre de los espíritus. Amén. Pero ya tengo papá biológico, ese es el padre de cuerpo biológico. Pero todos necesitamos un padre del alma. Y Dios estableció a los pastores, dice Hebreos 12, sujetaos a vuestros pastores, porque ellos velan sobre vuestras almas. Entonces, lo que el Señor quiere, hermano, es que dejemos de llegar a la iglesia y ver la iglesia como el lugar donde nos informamos de doctrina, sino que consideremos la iglesia donde estamos como la casa paternal. Que usted diga, esa es mi casa, esa es mi casa. Porque cuando uno considera el ministerio por revelación que le cubre como padre de alma, le puede ver muchos defectos, pero no se va de la casa. Mire, con respeto de mi señor padre, él como padre ha de haber cometido muchos errores. No me recuerdo por el amor que cubre multitud de errores. Pero ¿por qué? Aunque yo le aseguro que de niño a lo mejor viví alguna injusticia y pensé, me voy a ir de la casa. Solo lo pensaba. ¿Por qué no me iba? Porque esa era mi casa. Porque ese era mi padre. Porque aunque teníamos diferencias con los hermanos, no nos íbamos, porque al final ahí estaban mis hermanos. Cuando tú consideras la congregación donde estás como tu casa paternal, y a los que te rodean tus hermanos en la fe, y el ministro que te cubre, el padre del alma, no te vas de la iglesia, aunque tengas problemas con los hermanos. No te vas de la iglesia ni siquiera cuando tienes problemas con la familia pastoral, ni cuando tienes problemas con el papá del alma. Amén. Amén, hermanos. Porque la consideras tu casa. Por eso el Señor, cuando le seguía a los discípulos Juan y Andrés,
les preguntó: ¿qué buscáis? Y le dijeron: ¿dónde moras? Necesitamos casa. Por eso, oiga, aunque estuvieron a punto de ser linchados juntamente con su maestro, nunca lo abandonaron. Por eso, Juan 6:66, discípulos abandonaron a Jesús. Pero ellos, Juan y Andrés, se quedaron. A pesar de que el mismo Señor los invitó: ¿también vosotros os queréis ir? ¿Por qué no se fueron? Porque no buscaron un lugar donde había maestro de palabra nada más, donde había instrucción doctrinal, donde se sienten calores pentecostales. No, no, no. Buscaron: Padre, casa, ¿dónde moras? Y permanecieron en la casa apostólica. Porque usted sabe que después, resucitado el Señor, ordenó: vayan a la casa apostólica y esperen la promesa de mi Padre. Muchos no esperaron la promesa del Padre, porque esa no era la casa de ellos. Se sentían, como decimos allá en Guatemala, arrimados. No sentían que era su casa. Ahora, los 120 que se quedaron en el aposento alto, consideraban el aposento alto: esta es mi casa, esta es la casa apostólica, esta es la casa paternal. Y permanecieron ahí hasta la promesa del Padre y hasta la ascensión del cuerpo físico del Señor Jesucristo. Y ahora el Señor nos dice: cuidado, porque van a haber tentativas de sacarte de la casa paterna. Va a haber tentativas del infierno de sacarte de la casa apostólica. Pero si esta es tu casa, y debes considerar esta tu casa, aleluya, entonces, hermano, permanece hasta que el Señor levante. Ahora no va a levantar un cuerpo físico, sino un cuerpo místico, aleluya. Y espero que tú y yo nos vayamos ahí, hermano amado. Un aplauso al Señor. Siervos nacidos en casa, considera Ministerios Ven Señor Jesús tu casa. Y a los pastores, considéralos tus padres. Solo no los vayas a idolatrar, ¿verdad? Porque eso sí, ya ahí nos meterían ustedes en problema nosotros. Bueno, vamos a ver las características que debe tener un siervo de Dios, porque ahora déjeme explicarles esto. Me preguntan mucho acerca del ministerio, cuál es el criterio para mí bíblico de los 5 ministerios. Y tengo que, hermano, decirle con todo el corazón, a pesar de que estudiamos en la mañana algunas de las razones por las cuales, hermano, hay cierta preferencia, déjeme ponerlo así. Le decía: no le ponga atención a esta palabra, porque a lo mejor no encuentro la acepción clara. Pero hay cierta tendencia de favorecer el Señor al varón que a la mujer. Por ejemplo, nunca hubo una suma sacerdota o sacerdotisa. Nunca. Nunca una levita entró hermano, al lugar santo, ni al lugar santísimo. Nunca. Fueron menesteres específicos para varones en el tiempo de la ley. Pablo nos explica algo de esto. Bueno, nos explica mucho, pero hoy para poner solamente unas espigas. Usted puede ver que en el mundo preadámico, o sea, antes de que Adán fuera formado, hubo humanos en la tierra. Y Romanos capítulo 1 nos dice cómo cayeron ellos. Y dice que ellos cayeron cambiando la gloria incorruptible del Señor por la gloria corruptible de reptiles, de aves, cuadrúpedos. Note que la caída de estos hombres no es la misma narración de Génesis 3 de un árbol, de una serpiente tentando, sino que aquí es: el hombre se envaneció en su razonamiento y en vez de darle gloria al Creador bendito por los siglos, adoró las criaturas. En ese mundo preadámico nos explica el apóstol Pablo que las mujeres abandonaron el uso natural del varón
O sea que las primeras que caen son las mujeres. Y asimismo los varones también, dice. ¿Cómo no? También cayeron los varones, pero fue en segundo turno. Cuando ya se establece el mundo actual adámico, la raza de Adán, la que cae, dice Pablo, no es el varón, dijo Pablo, Corintios 11, 2 Corintios 11, no fue el varón el que cayó ni el que fue engañado, sino que fue la mujer la que fue extraviada en sus sentidos espirituales. Una vez más, es la mujer la que falla. Y por eso tenemos evidencia bíblica de decir que la primera potestad que cayó, la primera entidad que se volvió del reino de las tinieblas, era una entidad femenina. Ahora, claro, el Señor Jesús vino a restaurar todas las cosas, pero todo tiene un tiempo y tiene un orden. El apóstol Pablo habló, claro, con mucha claridad, yo no tengo que elucubrar mucho. Y aunque mucha gente ha querido decir, es que Pablo lo dijo solo a un grupo de mujeres, es que Pablo se lo dijo solo a otro grupo. No, hermanos, seamos, la palabra de Dios es universal. Las cartas de Pablo, porque entonces la Santa Cena era solo para los corintios. Y no para nosotros, podemos decir eso. Y entonces los dones eran solo para los corintios y no para nosotros, porque la carta era dirigida a ellos. No, no, no. Pablo le dio instrucciones a un apóstol llamado Timoteo. Y le dijo que la mujer no debe ejercer autoridad sobre el varón. Amén. Entonces, mire, mucha gente le busca por todos lados. Pero son instrucciones de apóstol a apóstol. O sea, el apóstol viejo hablándole al apóstol joven, dándole un relevo generacional. Como quien dice Pablo, yo ya estoy para ser libado, para ser arrebatado, a lo mejor. Y entonces te estoy transmitiendo una estafeta para que la otra generación también cumpla lo que yo he recibido del Señor. La mujer no debe ejercer autoridad sobre el marido. Y no debe ejercer autoridad sobre los varones en la iglesia. No sé si me explico. Ahora, vamos a ir un poco más despacio. Entonces, los 5 ministerios que son dones del Hijo. Porque cuando Él ascendió a lo alto, le dio dones a los hombres. Efesios 4:11. Y a uno les dio el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Amén. Tenían una finalidad estos 5 dones o ministerios del Hijo. Nota que no son del Padre, son del Hijo. Por eso Él, cuando asciende, le da esos regalos a los hombres. Pero el Señor entonces dejó los 5 ministerios varones con una finalidad: capacitar a una iglesia. Entonces, los 5 ministerios no son la iglesia, aunque son parte de la iglesia. Amén. Usted puede ver el pasaje de Juan, que era un ministro profético, Juan el Bautista. Y dijo, yo no soy la novia. Él lo aclaró claro, para que no hubiera dudas. Yo no soy la novia. Soy el amigo del esposo. Y desde luego de la esposa. Y mi gozo está cumplido en que se encuentren, que tengan romance, que se casen. Esa es mi función. Pero Juan no dijo, pero yo me caso con él. Entonces los 5 ministerios, aunque somos parte de la iglesia, no somos la esposa del Cordero. Somos los que preparamos a la esposa del Cordero para que se encuentre en la parucía con su amado Cristo. Amén, hermanos. Ahora, dice Efesios 4, seguimos en el verso 12. El Señor dejó los 5 ministerios, ¿para qué? Para capacitar a los santos. Ahora, ¿quiénes son los santos? La iglesia.